This goes to the strippers and the fucking porn stars and them motherfuckers showing shit on the bar. This goes to the strippers and the fucking porn stars and them sexy motherfuckers showing shit on the bar. Get your dicks up, get your ass up, motherfuckers! This shit right here, this ain't no regular club jam, this is a faggoty ass club jam, so get your motherfucking hands up! I like your man areas, I like your man areas, you know I like to lick your man areas, you're not so damn areas, you know I'm damn serious. Bienvenidos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a través de la literatura. En este video exploraremos 4 periodos literarios, desde la épica hasta el siglo de oro. Descubriremos las historias y autores que han moldeado la historia. En este video conocerás a los grandes maestros como Homero, Shakespeare, Cervantes y muchos más. Únete al viaje y descubramos lo que la literatura tiene para ofrecer. Comencemos. Primero, hablemos de la épica. ¿Qué es la épica? El género épico es un género que nos transporta a un mundo de heroísmo y aventuras. La épica es la forma más antigua de la literatura y se origina en la antigua Grecia. La Ilíada y la Odisea son ejemplos clásicos del género épico. ¿Quién no ha oído hablar de Aquiles y su talón vulnerable? O de Odiseo y su viaje a casa. Estas son obras que han influido en la literatura universal y siguen siendo leídas y estudiadas hoy en día. La épica también nos habla de la guerra y la violencia. La guerra de Troya es un ejemplo de cómo la literatura puede reflejar la realidad histórica y política de una época. Algunas de las características más destacadas del género épico son el heroísmo. Los personajes principales son héroes que enfrentan desafíos y varios peligros. Esto seguido de aventuras. Las aventuras son la trama que se desarrolla a través de una serie de aventuras y desafíos. Luego siguen las batallas. Las batallas son la lucha y la violencia que son bastante comunes dentro de este género. Y la mitología. La épica a menudo incorpora elementos mitológicos y legendarios. En la próxima sección exploraremos los cantares medievales y analizaremos la obra El Cantar de los Nibelungos. Los cantares medievales son un género literario que se origina en la Edad Media. Este se caracteriza por ser una narrativa en verso que cuenta historias de héroes y leyendas. En esta sección exploraremos la definición de los cantares, sus características y analizaremos la obra El Cantar de los Nibelungos. ¿Pero qué son los cantares? Los cantares son un tipo de poesía narrativa que se desarrolló en Europa medieval. Estas obras cuentan historias de héroes y leyendas y a menudo se basan en tradiciones orales y mitológicas. Algunas de las características más destacadas de los cantares son el honor y la lealtad. Esto significa que los personajes principales se guían por un código de honor y lealtad. Muchas veces son caballeros que se guían por una promesa a la corona y muchas otras son personajes revolucionarios que buscan libertad. Así como la venganza, el amor y la pasión y las batallas. Esto es bastante común. Ver violencia en los cantares son elementos bastante comunes de observar dentro de estas historias. El Cantar de los Nibelungos. El Cantar de los Nibelungos es un ejemplo clásico de los cantares medievales. Esta historia sigue la vida del héroe Sigfrido y su lucha contra el dragón Fafnir, así como su relación con la princesa Kriemhild. En el Cantar de los Nibelungos vemos cómo la lealtad y el honor de Sigfrido se ponen a prueba en contra del dragón y de su relación con Kriemhild. Otros ejemplos de los cantares pueden ser el Cantar de Roldán, la Chanson de Guillaume, el poema del Mío Cid, etc. En la próxima sección exploraremos el Renacimiento literario y analizaremos las obras de William Shakespeare.
El Renacimiento. El Renacimiento literario fue un movimiento cultural y artístico que se produjo en Europa entre los siglos XIV y XVII. En esta sección exploraremos la definición del Renacimiento, sus características y analizaremos las obras de William Shakespeare. Pero, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento se caracteriza por un resurgimiento del interés en la cultura griega y romana, un enfoque en la humanidad y la individualidad. En la literatura, el Renacimiento se manifiesta como en la aparición de los nuevos géneros y estilos. Algunas de las características más destacadas del Renacimiento son el humanismo, el énfasis en la dignidad y el potencial humano; realismo, la representación detallada de la vida cotidiana; dramatismo, uso del teatro para explorar temas y emociones; y la experimentación lingüística, innovaciones en el lenguaje y la forma. Pero hablemos de William Shakespeare. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta fue una de las obras más importantes o más conocidas de William Shakespeare. Esta es una tragedia dramática que es un ejemplo bastante emblemático del Renacimiento. La historia de dos jóvenes enamorados que se enfrentan a la rivalidad de sus familias es un estudio de la pasión, el destino y la muerte. En Romeo y Julieta, Shakespeare utiliza el lenguaje y la estructura dramática para explorar temas universales y crear personajes memorables. Otros ejemplos de obras del Renacimiento incluyen Hamlet y Macbeth, de William Shakespeare; La Divina Comedia, de Dante Alighieri; y El Príncipe Nicolás Maquiavelo. En la próxima y última sección, exploraremos el Siglo de Oro español y analizaremos la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El Siglo de Oro español. Este es un periodo literario que se desarrolla en el siglo XVI y XVII. Este se caracteriza por una explosión creativa en la literatura, el teatro y la poesía. En esta sección exploraremos la definición del Siglo de Oro, sus características, y analizaremos la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. El Siglo de Oro español es un periodo literario que se inicia en el reinado de Carlos V y se prolonga hasta la muerte de Carlos II. Durante este periodo, España se convirtió en un centro cultural y literario bastante importante en Europa. Algunas de las características más destacadas del Siglo de Oro son el realismo. La literatura del Siglo de Oro se caracteriza por su realismo y su atención a los detalles de la vida cotidiana. La crítica social. Muchas de las obras del Siglo de Oro critican a la sociedad y la política de la época. El experimentalismo. Los escritores del siglo experimentaron con nuevas formas y estilos literarios. Y el humanismo. La literatura del Siglo de Oro se enfoca en la condición humana y la búsqueda de la verdad. Pero sigamos con Don Quijote. Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras más importantes del Siglo de Oro y muy importante en la actualidad. La novela sigue las aventuras del caballero Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. Esta es una crítica a la sociedad y la literatura de su época. En Don Quijote podemos ver cómo Cervantes utiliza la ironía y el humor para criticar a la sociedad y la política de la época, y cómo la novela se convirtió en un modelo para la literatura moderna. Otros ejemplos de obras del Siglo de Oro incluyen La Celestina, de Fernando de Rojas, El Buscón, de Francisco de Quevedo, las obras de teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Con esto, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la literatura. Hemos explorado 4 periodos literarios: la épica, los cantares medievales, el Renacimiento y el Siglo de Oro. La literatura, a través del tiempo, ha sido un reflejo de la sociedad y la cultura de cada época. Esto nos enseña sobre la condición humana y nos inspira a reflexionar sobre nuestra propia vida. Siendo relevantes en la actualidad, son del legado cultural que nos conecta con el pasado y nos inspira a crear un futuro mejor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la literatura. Esperamos que haya sido enriquecedor, emocionante y que hayan logrado aprender algo. Hasta la próxima y espero sigan leyendo y descubriendo.